Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablarles acerca del tema el precio de un verdadero cristiano. Todo lo que se quiere en esta vida tiene un costo, tiene un precio. Nada en esta tierra es gratis. El atleta tiene que abstenerse de cosas que le restan su nivel, su rendimiento físico, si quiere alcanzar una meta y obtener un premio. El que quiera graduarse de una carrera debe pasar horas sumergidos disciplinadamente en los libros, en las bibliotecas y sacrificar tiempos de diversiones. Pues también para ser un verdadero cristiano se requiere pagar un precio. ¿Qué se requiere para ser un verdadero cristiano? ¿Cuánto me costará eso? ¿Qué debo dejar y qué debo buscar? ¿A qué cosa tengo que renunciar? Si ese es tu interés, entonces oye este mensaje que el Espíritu Santo me dio y tú tienes que oír y debes entenderlo. Lo primero que tienes que entender es si tu vida o la vida que estás viviendo, valga la redundancia, es la vida de un verdadero cristiano. Si este tema no es de tu interés, entonces te agradezco que salgas de mi canal de YouTube. Este tema no es para ti. Pero si te interesa, entonces debes preguntarte, ¿cómo sé que yo soy un verdadero cristiano? ¿Tengo Biblia? ¿Voy a un templo? ¿Tengo fe? Bueno, es triste ver cómo muchos se llaman cristianos a sí mismos sin entender a conciencia lo que significa el término cristiano. Cristiano sencillamente significa a alguien que sigue a Cristo Jesús, su doctrina. Pero primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. Entonces, ¿está viviendo la vida como la vivió Jesús en la tierra? Ese es el punto. Ese es el tronco de todo lo que representa la vida cristiana en la tierra. Estadísticamente, se estima que en el mundo hay aproximadamente 2.000 millones de cristianos o personas pues que profesan la fe cristiana. De ese grupo, de ese grueso número de personas, la mayoría no sigue la doctrina sana de Jesucristo, sino que sigue conceptos y dogmas religiosos impartidos por hombres basados en filosofías y en concepciones teológicas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. De eso nos advirtió Pablo en 2 de Timoteo 3 y 4, que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por ejemplo, la religión católica romana nomina cristiana a toda persona que acepte ciegamente los dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica, sin importar que esa persona reincida constantemente en el mismo pecado, que son perdonados en cada confesión ante el sacerdote católico, y luego que cumpla con las penitencias impuestas por el cura, vuelve otra vez a sus andanzas. Cuando la Biblia dice que Jesús le decía a las personas que venían a él buscando el perdón, él le decía: vete y no peques más. Acá la solución no es confesarle el pecado a otro hombre pecador y volverse a revolcar en el mismo fango de pecado y de inmundicia. La mayoría de los mafiosos, narcotraficantes, dicen que creen en Dios e incluso dicen ser cristianos, mientras envenenan a la juventud y al mundo con las drogas que los hacen esclavos del vicio, como es el caso puntualmente, entre muchos otros, de Enrico De Petris, que era un peligroso mafioso italiano que dirigió una banda criminal llamada la Banda de la Magliana,
que tenía su base de operaciones en Roma y que murió a balazos en un ajuste de cuentas según la policía de Roma. Este mafioso fue sepultado en la iglesia de San Apolinare, que era un templo exclusivo para sepultar a los cardenales que la Iglesia Católica consideraba santos mártires de la Iglesia Católica Romana. La viuda de este mafioso criminal se dirigió al cardenal Ugo Poletti y este cardenal le firmó una carta en donde se reconocía a este mafioso como un benefactor de los pobres. Eso está en las noticias, búsquelo en internet. Estos no son inventos míos. Y este mafioso destinó, estando aún en vida, a la Iglesia Católica la cantidad de 310.000 euros. Y la familia del mafioso pagó 20.000 euros a la Iglesia Católica para que sacaran sus restos del cementerio de verano y los sepultaran en la iglesia de San Apolinare. Allí están los restos de este mafioso criminal. Pues déjeme decirle que la salvación no se compra, no se vende, tampoco nadie, ni ninguna religión te la puede vender porque es gratis. Cristo murió por toda la humanidad y tú no tienes que pagarla, ya fue pagada. Solo tienes que seguir a Jesucristo y vivir de acuerdo a los estándares del reino de Dios en esta tierra. De la misma manera, toda persona adúltera, fornicaria, corrupta, drogadicta, borracha, etc., si se confiesa ante un cura, óigame bien, si se confiesa ante un cura, es libre de todo pecado y puede seguir con su vida de pecado limpio para volver a cometer el mismo pecado y esperar hasta la próxima confesión de su pecado para volver a ser reciclado. ¡Qué desastre! ¡Qué mentira y engaño del diablo! Que el Señor lo reprenda. Estos son los que forman parte de esos 2.000 millones de supuestos cristianos. Igual pasa en los llamados evangélicos, que con bautizarse en las aguas, luego de haber hecho la profesión de fe y haber aprobado las clases prebautismales y seguir a los cultos, eso los convierte en cristianos. Y van a ir al cielo sin importar si aún esa persona es un borrachón, si está atado a la pornografía, si aún practica el adulterio y la fornicación y toda obra de inmoralidad sexual, o si es un idólatra de los hombres o del deporte que durante las temporadas de campeonato se convierte en su Dios y le apagan el fuego de su corazón. Si es por la palabra, entonces podemos medir que ese grueso número de cristianos que tienen esa conducta, la misma palabra los inhabilita para llamarse cristianos. No pueden llamarse cristianos si todavía siguen ese patrón de conducta contrario a la doctrina y a la filosofía de vida de Jesucristo. Ser cristiano es tener el honor de Jesucristo en sus corazones, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, reflejar a Cristo a través de nuestra vida y de nuestra conducta aquí en la tierra. Miren, esto de cristiano no es cualquier cosa, porque en las mismas escrituras el término cristiano solo aparece 3 veces. La primera en Hechos 11:26, que es cuando por primera vez se llama cristianos a los que seguían a Jesús, a los creyentes en Cristo. ¿Y por qué? Porque ellos seguían los pasos y la vida de Jesús. Las otras 2 ocasiones en que aparece el término cristiano están en Hechos 26:28, que dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello.
Así que el término cristiano no es una invención humana ni la aparición de una nueva palabra en el diccionario. Tampoco es un título rotular. Es una asignación dada por el Padre para representar con poder y autoridad el Evangelio de Jesucristo aquí en esta tierra. Ser cristiano es ser un seguidor de las enseñanzas de Jesucristo y vivir imitando la santidad y la obediencia de Jesucristo. Eso es ser un cristiano. El propio Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice cómo Dios mide nuestro cristianismo. En Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hoy, queridos hermanos, hay mucha confusión en cuanto a lo que significa ser cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo maneja términos erróneos de lo que es el cristianismo. A muchos se les enseñó que el cristianismo es una especie de paquete de fe ignorante, como si se tratase de una fe basada en creencias sin sentido. A otros se les enseñó que el cristianismo es una ideología, es decir, es una forma de pensar, una especie de fe filosófica basada en razonamientos privados y no en la poderosa y firme y eterna e infalible palabra de Dios. Ser un verdadero cristiano es abrazar y vivir la doctrina y la vida del Señor Jesús. Ser un verdadero cristiano es vivir la vida en la conciencia de que el mundo, el pecado y Satanás fueron vencidos por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice en Efesios 4:17, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, nos da el vernier, el calibrador divino para identificar y para medir a un verdadero cristiano de otro que no es un verdadero cristiano. Esto es lo que nos hace entender y discernir quién es el verdadero cristiano y quién no lo es. Pero que se hace llamar cristiano aunque siga en la concupiscencia de la vida que Dios aborrece. Ahora, se es cristiano cuando ya no se anda en el gentilismo. Ahora, ¿qué es el gentilismo? El gentilismo es la cultura humanista, la cultura egoísta de engrandecer al hombre por sus capacidades de desarrollo sin que le importe el resto. El gentilismo es la cultura que hoy vive en la vida social y educativa del hombre de hoy. Te explico. Cuando una persona estima el estudio, el trabajo, el dinero, el bienestar por encima del resto, es cuando está en la vanidad de los gentiles y por lo tanto una persona con ese tipo de vida jamás puede ser considerada cristiana a la luz de las Escrituras y de la revelación del Espíritu Santo. Ser cristiano es sencillamente ser un seguidor de Jesucristo, no de una cultura. En las Escrituras vemos que Jesús jamás aprobó una vida egoísta, jamás aprobó el engrandecimiento y el desarrollo cultural o económico de las personas. Por el contrario, Jesús enseñó a dar la vida por el otro, amar al prójimo como a uno mismo. Y si esa calidad de vida no está patente y visible en los que se dice ser cristianos, por más
que se confiesen ante el Papa o el cura o hagan una oración de fe ante el líder de una iglesia evangélica, eso no los hace cristianos. Yo quiero en realidad llevarlos a entender lo que es el costo de un verdadero cristiano. Y no se trata de tener un buen deseo ni la intención de portarse como un niño bueno. No se trata de seguir una religión. Eso lo tienen muchos que están perdidos hoy dentro de muchos templos y militando en muchas religiones. Eso no hace a una persona cristiana. Jesús nos dijo qué debemos hacer para ser verdaderos cristianos. En Lucas capítulo 14, versículos 26, 27 y 33 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en Lucas 9, 23 y 24, ahí mismo Jesús dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Estos dos textos bíblicos revelan la incompatibilidad de la cultura humanista con el cristianismo verdadero. Este mundo enseña que el hombre debe ser alguien, preocuparse por sí mismo, ser esclavo del dinero para poder vivir, tener cosas, ser consumista y vivir en familia de una manera pasional, a vivir bajo los estándares de una familia mundana, nacer, estudiar, trabajar, sobrevivir, divertirse, vacacionar, aportar y morir. Sin embargo, a la luz de las mismas escrituras, que son la verdad de Dios, para ser un verdadero cristiano, para seguir a Jesús, debemos primero aborrecer a los parientes y a todo lo que se ama según la carne. Yo no estoy hablando que usted va a malinterpretar este término. Ya le voy a explicar qué significa esta palabra del Señor. Lo segundo es aborrecer la propia vida. Tercero, llevar la cruz del Señor cada día en tu vida. Se lo pruebo por la palabra. Si no, no me lo crea. Juan capítulo 12, versículos 25 y 26 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, aborrecer la vida en este mundo, esa es la clave para ser un verdadero cristiano. Es romper con la cultura humanista, renunciar a todo objetivo humano egoísta. Y yo no me estoy refiriendo a no luchar por salir adelante en la vida, por tener una mejor calidad de vida. Claro que no, a eso yo no me estoy refiriendo. A ser un resignado. Nosotros fuimos llamados para vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Es más bien, a lo que yo me refiero, es a no anteponer nada para seguir a Jesús. Nada es más importante y nada es más valioso en la vida que seguir a Jesús y servirlo a Él. Si quieres, puedes seguir viviendo solo para este mundo. Si quieres tu trabajo, tu profesión o incluso a tu familia antes que al Señor, entonces déjame decirte que tú no eres un verdadero cristiano, porque la Biblia dice que debemos amar al Señor por encima de todas las cosas. Acá estriba el problema. Es en que muchas religiones supuestamente cristianas engañan a las personas tergiversando estos textos, diciendo que no son literales, que no es lo que el Señor nos estaba queriendo decir. Sin embargo,
Estos textos son literales, mi querido hermano. Jesús mismo antepuso la voluntad de su Padre antes que estar con su familia, antepuso la voluntad de Dios antes que seguir en el taller de carpintería. Jesús le dijo a Satanás en Mateo 4:10, vete Satanás, cuando éste le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de que él lo adorara postrado. ¿Esta fue una proposición literal de Satanás a Jesús? Pues claro que sí, fue literal. Jesús no bregó con suposiciones, sino con tentaciones reales y con un diablo real. Lo que pasa es que muchas organizaciones que son supuestamente cristianas hacen todo al revés. Engañan a la gente, le prometen salud, prosperidad, dinero, status quo, bienestar, tan solo dando dinero. Todo eso lo ofrece el Señor en su palabra como promesa a todos los que son fieles en la obra del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando la Biblia aclara que hay que pagar un precio, que incluso hay que dejarlo todo por seguir a Jesucristo, eso no es simbólico, es literal. Hechos 2, 44 al 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hoy vemos a muchos que se hacen llamar cristianos, que en realidad no lo son. No son más que personas con rótulo de cristianos, engañados por la religión, engañados por la gente, por los mentirosos, e incluso engañados a sí mismos. Personas que se hacen llamar cristianas mientras siguen una vida humanista, egoísta, consumista y envanecida por el dinero. Y si aún no han entendido lo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón en este día, para que usted pueda entender lo que en realidad significa ser un verdadero cristiano, entonces les voy a citar los siguientes textos bíblicos que son lo que le ponen el tapón a la botella. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Pedro 4:1 al 3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho
lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación idolátrica. Ahora bien, en el sentido espiritual, de acuerdo a las enseñanzas, ¿de qué otra forma puedo comprender el cristianismo genuino para mi vida? ¿Cómo entender la voluntad de Dios para mi vida? Mientras muchos suelen preguntarse, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues bien, déjeme decirle, Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ser cristiano no es solo renunciar a la vida vieja, eso es solamente el principio, es el opening. Lo que sigue es seguir el camino trazado por el Señor Jesucristo, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Hace que tú y yo tratemos cada día de identificarnos con el Señor, conocerlo, tener más intimidad. Y cuando nos presentemos al mundo, ese mundo exterior que no conoce a Dios o que no quiere conocer a Dios, ellos van a tener que reconocer la realidad de Dios a través de nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Tenemos que buscar la santificación. Eso significa que el hombre se aparte del pecado, buscar escapar de la vida de pecado, alejarse del pecado, vencer el pecado, vencer el deseo de pecar, vencer las tentaciones y todo aquello que produzca una autosatisfacción, dañando a los demás e incluso dañándonos a nosotros mismos. Obviamente, esto no puede hacerse por voluntad propia. Jesús nos ha dejado su Santo Espíritu para que por medio del Espíritu Santo nosotros alcancemos, nos da la fuerza del Espíritu como la recibió Él para resistir todas las tentaciones del diablo. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza, es nuestra liberación, nuestra salvación en todos los sentidos. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no quiere una vida religiosa para nosotros. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu trabajo, tu profesión, ni tampoco tu ayuda humanitaria. Él quiere que escapes del pecado, Él quiere que seas santo. Dios quiere tu vida, Él quiere que sigas el camino trazado por Jesús para buenas obras, que ames a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el costo, ese es el precio que debemos pagar para figurar como verdaderos cristianos. Eso es ser un genuino, un auténtico cristiano. Primera de Pedro 2:21 dice: bendito sea el Señor, pues para esto fuiste llamado, para que también Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si usamos como patrón las Escrituras y el Espíritu Santo para identificar los frutos, entonces yo podría decir que en realidad no hay dos
1.000.000.000 de cristianos en el mundo. Obviamente, hermano, no hay. Lamentablemente, el número estaría muy por debajo de ese valor. ¿Por qué? Porque Dios no mira como el hombre mira. Dios compara a cada cristiano, óigame bien, con Cristo. Y el que no tenga el Espíritu de Cristo, el que no tenga el sentir de Cristo, el que no tenga el deseo de Cristo, no puede decir que es cristiano. Entonces, Dios utiliza a Jesús como el modelo para ver si ese cristiano da la talla, para ver si sigue lo mismo que hizo su Hijo Jesucristo. El Señor quiere llenar el cielo y vivir por la eternidad de hombres y mujeres que se parezcan a su Hijo. Porque Él dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, o sea, yo me complazco en Él. Eso es lo que determina si uno es cristiano o no delante de Dios. Los hombres que digan lo que quieran. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo los verdaderos cristianos vivirán para siempre al lado de su Señor en el reino de los cielos. Así que vale la pena pagar el precio para alcanzar la gloria venidera que nos espera más allá de las estrellas. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom. Y recuerda, Cristo está a la puerta. El arrebatamiento de la iglesia está a la puerta y solamente subirán en el rapto de la iglesia todos aquellos cristianos verdaderos, no cristianos nominales, no cristianos a media máquina, cristianos entregados en espíritu, alma y cuerpo. Dios te bendiga. Prepárate porque el Señor está a la puerta.